Hablamos de conjuros y de heridas para contrarrestar las palabras. Los ritos. Con Marinés Scelta. Una nueva edición de los ritos en este 2023, es decir, una nueva temporada de esta columna a cargo de la queridísima poeta mendocina Marinés Scelta, quien está con nosotros y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Juan, muy bien, muy contenta de este nuevo ciclo de restos diurnos y por supuesto de nuestra columna Los Ritos. Y bueno, este año vamos a cambiar el recorrido, nos vamos para Europa y vamos a comenzar bien en el medio, en Polonia, junto a la poeta Marta Eloy Czykowska, si es que lo pronuncié bien. Marta nació en Cracovia en el 73, es poeta, traductora y fotógrafa. Se ha doctorado en Filología Hispánica en París y enseña literatura española e hispanoamericana en Cracovia y en Varsovia. No es un dato menor porque van a ver luego en su poesía, en su trabajo, la influencia de esta literatura. Bueno, por supuesto ha trabajado en diversas publicaciones periódicas, también con la creación fotográfica y ganó la beca del Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional del 2017 en su país y el primer premio del Concurso Nacional de Poesía Alina Poświatowska. Ha publicado 2 libros de fotografía y textos poéticos, Entrada de Emergencia y Lego para el Ego, del que vamos a leer un texto, y además es autora de 6 libros de poemas y 2 obras sobre la novela histórica contemporánea. Ha escrito un libreto bilingüe para la película Hijas del Aire, Sueños de Baladina, dirigida por Ignacio García en 2019. A su vez, ganó la primera beca de residencia internacional Antonio Machado en 2016 y a raíz de esta beca ella escribe un libro en el que dialoga con el trabajo de Antonio Machado y a su vez es bastante particular este libro porque en cada poema, es decir, cada poema está dedicado a una persona que conoció durante la residencia que le proporcionó la beca. Ahí vamos a entrar en minutos más. Les dije que era traductora y ha traducido a poetas como Pedro Calderón de la Barca, Racine, Roberto Puarros, que es un poeta que a ella la va a influenciar desde sus primeros escritos, Juan Gelman y Raúl Zurita, por ejemplo. Coordina además manufacturas de poesía, que son talleres de traducción en presencia de los mismos autores, y el ciclo de recitales polifónicos República Poética. Si les parece, entonces, sin hacer más introducción, voy a ir a el primer poema del libro que les contaba recién, de poesía y fotografía, Lego para el Ego, publicado en 2005, y este es un texto que ha sido traducido al español por Carmen Ruiz de Apodaca. Y se llama En la ciudad y tiene un epígrafe de Joseph Brodsky que dice: con los que me olvidaron se podría poblar una ciudad. Vamos entonces con En la ciudad. Incluso desde aquí, nuestra ciudad está siempre al alcance de la mano. Si cierras el puño, cabe en el bolsillo. Yo soy de aquí, pero cambio a menudo de coordenadas. Latitud de las relaciones, longitud de las camas, temperatura de los sentimientos. Sé muy bien que nuestra ciudad se entremezcla por todas partes y que no se la puede abandonar en ninguna. Cada uno lleva su ciudad en el corazón, incluso con los ojos cerrados, incluso en el corazón de otra ciudad. En este momento piensa en mí, aunque yo no esté en ningún mapa. Para una entrevista que ella dio para la Universidad Diego Portales en Chile, Marta dijo que estando en el centro de Europa y con esos límites que se mueven tanto, entonces en Polonia uno necesita autodefinirse, porque si solamente te basas en las fronteras o el idioma, perdes tu identidad. En este sentido, dice Marta que la poesía tuvo un papel político muy importante en el siglo XIX. Recordemos que Polonia no fue Polonia, sino hasta
bien entrado el siglo XIX. Ella dice que los poetas entonces tenían un papel de profetas, que profesaban entonces cierta identidad nacional. Tanto así, dice ella, que, por ejemplo, Joseph Brodsky decía en Estados Unidos que era importante aprender polaco para leer una de las mejores poesías contemporáneas del siglo XX, escrita en una lengua que nadie habla. Y en este sentido ella dice también entonces que los ganadores del Nobel, Miłosz y Szymborska, tuvieron que medirse con esa herencia del siglo XIX. En este sentido, entonces, dice ella, bueno, había que ponerse a la altura de aquellos profetas escribiendo otro tipo de poesía. Szymborska, por su parte, dice ella, bueno, va a ser una poeta más de lo cotidiano, a diferencia de Miłosz, que bueno, va a ser ese poeta, ¿no?, de los grandes temas. Si les parece, entonces, avanzamos un poquito con su poesía y vamos a leer dos poemas en los que el tiempo es el tema principal. Ella dice que en algún momento eso se convirtió un poco en una obsesión. El primer poema se llama Siempre hay tiempo y es de un libro que se titula Engramas, del 2017. Bastante curioso este título, porque fíjense que los engramas son esas unidades de la memoria, ¿no? Lo que queda como la impresión que deja algún acontecimiento en la memoria. Bueno, entonces el poema se llama Siempre hay tiempo y tiene una dedicatoria para Herzi. Este poema ha sido autotraducido por ella misma. Y siempre falta tiempo. Hay una eterna prisa y un aburrimiento mortal. Un encanto de noches trasnochadas y un espectro de noches insomnes. Una era de cremas para el acné y una de cremas para las arrugas. Hay un tiempo para escribir proyectos y para escribir informes. Un periodo de las hormonas y de los suplementos dietéticos. Una etapa para aceptar amistades y una para eliminar amistades. Hay elecciones primarias y hay consecuencias posteriores. Hay un día de transferencia y un mes al descubierto. Una ventana para certificados de nacimiento y una para los de defunción. Un tiempo para escribir poemas y un tiempo para escribir obituarios. Hay una voz en el auricular y hay una foto borrosa. Y es tan obvio y tan imposible de entender. Este otro poema, sobre el tiempo también, es del libro Luz que fue sombra, 17 poetas polacas, que fue publicado en 2021. Y lleva como título Vivir es devorar tiempo. ¿Qué diría el poeta sin la angustia del tiempo? Sin esa fatalidad de que las cosas no sean para nosotros como para los dioses, todas a la par, sino dispuestas en serie para dispararlas una tras otra, como balas de cañón. Que hayamos que esperar a que se hierva un huevo, a que se abre una puerta o a que madure un pepino, es algo que merece toda nuestra atención. Y en cuanto la vida por fin coincide con la conciencia, ya es el tiempo de realidad última y rebelde a la lógica. Vivir es devorar tiempo y esperar a que se fríe un huevo, a que se cierre una puerta o a que madure un poema. Amalia Iglesias Serna dice que la poesía de Tchaikovsky, dice, ahí van a ser decisivas también esas otras influencias alejadas del entorno polaco, como yo les decía, especialmente los poetas franceses, españoles y latinoamericanos. Tanto así que les voy a leer a continuación un fragmento del poema Árbol de Alejandra, del libro Alejandra Pizarnik y sus múltiples voces, publicado en Madrid en el 2001, que por supuesto dialoga con ese libro tan preciado para la literatura argentina que es Árbol de Diana. Leo apenas algunos poemas, algunos fragmentos del poema. 1. Mis poemas los hago con mucha paciencia. Una poeta no tiene, apuro no debe. 5. En el umbral de mi mirada crece el árbol, transparente y no da sombra. 19. Ella no tolera más las perras palabras, el odio, la locura, la muerte. 36. Di el salto, de mí al alma, pero no hubo luz. 37. Alejandra, aleja, Alejandra, debajo,
estoy yo. 38. Ven, vení, quédate en mí. Encrucijada de 100 caminos es el libro que les digo que dialoga con Antonio Machado y bueno, en el que cada poema está dedicado a alguien que ella ha reconocido en el tiempo que duró la beca. De ese poemario, en el que a propósito no hay mayúsculas, vamos a leer Ojos bien cerrados y con esto voy a terminar la lectura de sus poemas. Fíjense. Es un libro escrito bilingüe, es decir, que está escrito tanto en polaco como en español por ella misma. Ojos bien cerrados. Hay que tener los ojos muy abiertos para ver las cosas como son. Hay que tener los ojos más abiertos para verlas diferentes de lo que son. Hay que tener los ojos más abiertos todavía para verlas mejores de lo que son. Pero hay que tener los ojos bien cerrados para ver lo que se esconde detrás. Sobre la literatura, Marta dice que es un gran recipiente que el lector va llenando con lo suyo. Entonces, no es tan importante saber de qué país proviene la poesía, dice ella. Aquí estamos los traductores para permitir esa circulación de recipientes. Ella cree que la literatura es de cada uno de los lectores y que por supuesto se completa con la lectura de los críticos y de otros escritores y poetas que se leen entre sí. Por eso la literatura es un lugar de encuentro, de pasión, dice ella, y tenemos que leernos a nosotros y cuidarnos mucho. Además, y sobre todo, la literatura hace posible que encontremos las huellas de otros sufrimientos pasados, ¿no? De otras épocas pasadas. Y sobre la publicación, ella dice que publicó cuando ya tenía un montón de poemas escritos, alrededor de 300 poemas, pero que a partir de la publicación o el hecho mismo de publicar transmite una noción de madurez en la escritura y que publicar justamente significa eso, hacer público algo, ¿no? Entonces a partir de la publicación los textos ya pasan a ser parte de quienes los leen. Me parece una poeta para visitar y revisitar. Ella no solo escribe en polaco, sino que, como he leído, también escribe en español, con un manejo de la lengua admirable. Así que les recomiendo que la busquen, que busquen sus textos y, bueno, por supuesto, que la sigan en sus redes. Y bueno, por mi parte, esto es todo en la primera entrega 2023 de Los Ritos. Y si les parece, nos volvemos a encontrar en la próxima edición, por supuesto, aquí en la Casa de Restos Diurnos.